reciba muchas, pero muchas bendiciones de parte del Señor. Qué contentos nos sentimos estar nuevamente este miércoles en sus hogares con CCI Transformado. CCI Transformado es un programa de discipulado, un programa breve, corto de discipulado, pero muy importante, estudiar la palabra del Señor. Hoy vamos a terminar nuestro libro que hemos estado estudiando, Metamorfosis. Hoy hacemos el cierre del estudio de este libro, así que los felicito, les felicito grandemente. Felicítese usted a sí mismo, porque estudió todo un librito durante 4 sesiones y estuvimos llevando este programa de ver cuántas cosas en nuestras vidas tienen que ser quitadas, tienen que ser cambiadas, pero sobre todo renovadas. Así que para esto es muy importante el texto que nosotros hemos aprendido desde que iniciamos Nueva Vida en Cristo y luego pasamos a la primera fase de CCI Transformado, porque Esdras había dedicado su corazón a estudiar la ley del Señor y a practicarla y enseñar sus estatutos y ordenanzas en Israel. Qué lindo, Esdras se había dedicado por completo a estudiar la palabra del Señor, a seguir sus preceptos, a practicar la palabra de Dios y luego enseñarle a otros. Eso es lo que usted y yo hemos estado aprendiendo durante 8 meses hasta este momento, ¿verdad? Todavía nos falta, no crea que hasta aquí llegamos. Pero sí quiero contarles que hoy, después de esta clase, la siguiente clase es feriado nacional porque es la semana de la independencia. Entonces tenemos que celebrar, ¿verdad?, de que Honduras es para Cristo y celebrar también las fiestas patrias de los 200 años de aniversario de la independencia. Así que queremos que la próxima semana usted pues pueda disfrutar en su casa, con su familia, pero reúnanse a darle gracias al Señor por el lugar donde usted nació, por el lugar donde usted vive, por el lugar donde el Señor nos ha puesto como estandarte, como escudos, como personas que hablamos la palabra de verdad. Eso significa evangelio, buenas noticias. Así que hablamos la palabra de verdad y llevamos palabra edificante. Oremos. Amado Dios, te invocamos en esta hora y exaltamos tu nombre. Te damos muchas gracias, Señor, porque tú nos has ayudado durante estas 4 sesiones del módulo 5 a estudiar qué es metamorfosis en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque nos has llevado paso a paso en el estudio de la palabra de Dios para reconocer que hay cambios en nuestras vidas que se necesitan hacer y que debemos renovar nuestro pensamiento, debemos alinearnos a tu pensamiento, a tu caminar. Gracias, Señor, porque por Jehová son ordenados los pasos del hombre. Así que en esta hora, Señor, la ponemos en tus manos, te bendecimos y te exaltamos, bendecimos cada discípulo, cada casa de los discípulos y, Señor, que cada uno sea lleno de ti en esta hora. Tu presencia sea revelada. Tu palabra, Señor, traiga revelación en la vida y en la mente de cada discípulo. Así que en esta hora y este tiempo lo entregamos a ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dejo con ustedes a la hermana Ingrid. Buenas tardes, hermanos. Estamos contentos de estar finalizando nuestro 5º módulo de la mano del Señor. Nuestro versículo lema de la fase 2, Primera de Corintios 3:18 en la Nueva Traducción Viviente. Así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados
a su gloriosa imagen. Amén. Que esta palabra se haga en nosotros. Quinto módulo, transformados. Finalizando el día de hoy. ¡Qué alegría! Soy transformado a la misma imagen de Cristo. Mire qué hermoso. Esa es nuestra meta. Esa es nuestra finalidad, nuestro objetivo de vida, ¿verdad? Ser transformados a la misma imagen de Jesús. Nuestro versículo de este módulo, transformados, Romanos 12:2. Mírelo, léalo conmigo en casa, por favor. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Que esta palabra, hermanos, se haga en nosotros. Pídale al Espíritu Santo que le guíe a renovar sus pensamientos, su entendimiento, y que le traiga sabiduría y paz en su corazón. La lectura bíblica, hoy va a recibir usted su tarjetita de lectura bíblica y vamos a leer esta semana el libro de Primera de Juan. Son 5 capítulos, ¿verdad? Es una carta que habla sobre el amor de Dios. Entonces, abra sus ojos, abra los ojos de su entendimiento, tome su lápiz, subrayador y pida que el Señor le hable a través de esta lectura bíblica y usted subraye lo que el Señor le habla a su corazón, ¿verdad? La clase de hoy, hermanos, culminando nuestro quinto módulo. Metamorfosis, colaborando con Dios en mi transformación. ¿Cómo puedo colaborar con Dios en mi transformación? Hoy lo vamos a aprender. Los dejo con el hermano Godwin Velázquez. Él pertenece a la celebración del domingo a las 9 de la mañana. Bendecida tarde, tomen su lápiz, su Biblia, su subrayador y listos para aprender. Bendiciones. Señor les bendiga, buenas noches. Una vez más puedo expresar que estamos muy contentos por culminar nuestro quinto módulo, Metamorfosis, colaborando con Dios en mi transformación. Y es que a lo largo de la reflexión de este libro que nos regala nuestro amado obispo René Peñalba, nos ha enseñado, ¿verdad? Y hemos sido instruidos, ¿verdad? A través de toda su experiencia en la consejería, de su experiencia pastoral, y hemos aprendido sobre ese proceso de transformación que el Señor quiere obrar en cada uno de nosotros. También las implicaciones de ese proceso de transformación. Los aspectos que con mayor frecuencia requieren que sean transformados en nosotros, las formas y mecanismos que el Señor utiliza para transformarnos. Y en este último capítulo 4 vamos a aprender sobre las resistencias y obstáculos al proceso de transformación. Y es que, en resumen, podemos decir que el mensaje del libro es que debemos experimentar ese proceso de transformación, debemos experimentar cambios en nuestra vida hasta que lleguemos a la adultez, hasta que lleguemos a alcanzar esa madurez que Dios quiere ver en nosotros. Pero muchas veces en ese proceso hay resistencias y obstáculos que pueden impedir ese proceso de transformación. Entonces, el objetivo de esta lección es conocer esas resistencias y obstáculos que impiden que se lleve a cabo en nosotros ese proceso de transformación, ¿verdad? Y seguimos reflexionando, ¿verdad?, en el texto que ha caminado con nosotros a lo largo de todo el libro, en Romanos 12, capítulo 2, que dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento,
para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El texto pues nos enseña que debemos de ser transformados, ¿verdad? Y esa transformación, ahí mismo lo menciona, implica también una renovación. Para ser transformados necesitamos ser renovados. Y para poder iniciar ese proceso de transformación, debemos de renovar, dice el texto, en nuestra manera de pensar. Dice ahí, sino transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Es así pues que para poder que se cumpla ese proceso de transformación en nuestras vidas, debemos de comenzar a renovar nuestra manera de pensar. El apóstol Pablo también lo menciona en este texto de Efesios 4, del versículo 20 al 24, que dice: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Vemos pues que también acá nos hace énfasis en que la clave para la transformación es renovar nuestra mente, ¿verdad? Ahí en el texto resaltamos, si usted pudo notar, donde dice: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído. Y es que muchas veces nosotros, en nuestro anhelo de cambio en nuestras vidas, en nuestro anhelo de que ese proceso de transformación se cumpla, escuchamos muchas voces, incluso nuestra propia voz animándonos al cambio, animándonos a la transformación. Otras veces podemos escuchar familiares, amigos, que con muy buenas intenciones también procuran guiarnos para ayudarnos a que se cumplan en nosotros esos cambios y transformaciones que nosotros necesitamos. Otras veces incluso podríamos hasta recurrir a libros de famosos autores de autoayuda y motivación para poder ver cumplidos esos cambios en nosotros. Pero la verdad, como bien lo menciona el texto, que esos cambios, esas transformaciones en nuestra vida, solo se pueden llevar a cabo cuando nosotros escuchamos a Jesús. Es cuando nosotros realmente escuchamos a Dios y escuchamos a su palabra. Esa palabra que es viva y eficaz, que es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y dice que discierne las intenciones y los pensamientos de nuestro corazón. Es así que escuchando a Dios es que podemos ser transformados. La clave de nuestra transformación es escuchar a Dios, escuchar a Jesús, escuchar su palabra. La clave de nuestra transformación es escuchar a Dios. Entonces, ¿cuáles son esas resistencias y obstáculos al proceso de transformación? Y es que muchas veces cada uno de nosotros, hermanos, reconocemos, también identificamos áreas en nuestras vidas que necesitan cambio, áreas que necesitan esa transformación. Incluso ponemos esas situaciones en oración, las llevamos delante del Señor, pero resulta que a la hora de actuar, a la hora de la vida práctica, muchas veces no estamos dispuestos a permitir los cambios que Dios quiere hacer en nosotros. Y es que como seres humanos
siempre activamos mecanismos de defensa para esos procesos de cambio y de transformación. Es parte del ser humano. Quizás usted crea que solo le sucede a usted. No, es parte de cada uno de nosotros. Entonces vamos a ir viendo cada una de estas resistencias y obstáculos que no permiten que opere ese cambio, esa transformación que Dios quiere obrar en nosotros. Para que se cumpla esa buena voluntad de Dios, agradable y perfecta sobre usted y sobre mí. Entonces, vamos a ver la primera resistencia. Y número 1 es la actitud defensiva. La actitud defensiva. Los cristianos con una actitud defensiva nunca cambian. A veces se escucha un poco drástico, pero es cierto. La actitud defensiva no permite que nosotros podamos ver cambios en nuestra vida. Y es que es como que si se formara una dura caparazón, algo grueso e inquebrantable sobre nosotros que impide que experimentemos cambios. Los cristianos, cuando vivimos con una actitud defensiva, evadimos la voz y el trato de Dios. Esa actitud defensiva también está presente desde la historia de la humanidad, ¿verdad? Desde siempre el ser humano reacciona ante esos procesos de cambio activando mecanismos defensivos. Y el obispo René nos ilustra esa actitud defensiva con el texto de Génesis 3, versículos del 11 al 13. Y dice el texto, y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Podemos ver en este pasaje que nos relata momentos después de la caída del hombre, al desobedecer al Señor respecto a que no debía de comer del fruto prohibido. Mas, sin embargo, el Señor le sale al encuentro, ¿verdad? Y le dice, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre responde, y en lugar de asumir su responsabilidad delante de Dios, asume una actitud a la defensiva. Y casi que como encogido de hombros, dice, bueno, la mujer que tú me diste, ella me dijo que comiese. En lugar de asumir su responsabilidad, asume una actitud a la defensiva. Y vemos más adelante, de igual manera, la mujer, Eva, dice que también cuando el Señor le hace la pregunta, ¿qué has hecho?, le dijo a la mujer. Ella responde con la misma actitud y dice, la serpiente me engañó. Y es así pues que muchas veces nosotros, los cristianos, ante el primer reclamo donde nos toca asumir nuestras responsabilidades, asumir la responsabilidad por nuestros hechos, esa responsabilidad que demanda Dios, de inmediato surgen esos mecanismos de defensa. Surgen esos mecanismos de una actitud defensiva que impide
esas transformaciones en nuestra vida. Casi que es como cuando usted en su teléfono celular pone claves o patrones a su teléfono para que nadie acceda. Casi de una manera muy similar nosotros también ponemos patrones de conducta, ¿verdad? Actitudes a la defensiva para evadir la responsabilidad que tenemos como creyentes, como hijos de Dios. Dice, a manera de reflexión, el obispo René: si usted verdaderamente quiere ser la persona que debe ser, según el plan de Dios, debe renunciar ahora mismo a actuar a la defensiva. Debe renunciar a vivir entrampado y empantanado en la actitud defensiva de echar siempre la culpa sobre los demás. Quien vive a la defensiva jamás logrará cambiar, no crecerá ni alcanzará la madurez en Cristo. Tremendo. Usted, hermano, al momento de asumir sus responsabilidades delante de Dios, ¿cuál es la actitud? Debemos de abandonar toda actitud a la defensiva. Si queremos cambios en nuestra vida, si queremos crecer como hijos de Dios, si queremos alcanzar la madurez en Cristo, debemos de renunciar a toda actitud a la defensiva. En segundo lugar, otra resistencia y obstáculo que impide se cumpla en nosotros ese proceso de transformación es también una actitud fatalista y negativa. Porque habemos cristianos a veces que estamos habituados a ese negativismo fatalista. Estamos habituados a que aunque se nos presente un futuro prometedor, aunque tengamos algo bueno delante de nosotros, aunque se nos diga que la situación que estamos atravesando va a cambiar, va a mejorar, muchas veces nos negamos a aceptarlo. Y es que la actitud fatalista viene a ser como un vicio, viene a ser como un mal hábito al cual nos volvemos adictos, ¿verdad? Y esa actitud es como una enfermedad que atrofia nuestra alma. Es decir, esa actitud nos paraliza, impide que avancemos, impide que crezcamos, nos va paralizando poco a poco, día a día. Es como esa enfermedad que no nos deja crecer, no nos deja madurar espiritualmente. El fatalismo o negativismo es una forma de resistencia a lo que Dios quiere hacer en su vida, en mi vida. Por tanto, hay que abandonar esa actitud. Vamos a ver en San Juan, capítulo 5, versículos del 5 al 7, un relato de alguien que tiene la oportunidad de recibir cambios y transformaciones en su vida, pero lo enfrenta con esa actitud fatalista y negativa. Dice el texto: y había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo, toda una vida. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Vea muy bien que el Señor dice que vio a aquel hombre que estaba ahí acostado. Porque el Señor mira nuestra vida, el Señor mira nuestras circunstancias. Y dice que Jesús supo que llevaba mucho tiempo así. Y se dirige a él y le hace una pregunta sencilla: ¿quieres ser sano? Y una pregunta muy simple, pero que es
de labios de quien tiene el poder de realmente responder a esa pregunta también. Es decir, que no le pregunta por preguntarle, sino que con la intención de operar un cambio y una transformación en la vida de aquel hombre. El hombre dice que responde: Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Vea qué visión tan fatalista y negativa que tenía este hombre. Se le presenta de parte de Dios mismo la oportunidad de cambio y le hace una pregunta sencilla que requería una respuesta sencilla. Le dice el Señor: ¿quieres ser sano? La respuesta debiera haber sido: sí quiero, Señor, porque quien pregunta tiene el poder de cambiar y transformar la vida de aquel hombre. Pero él enfrenta la respuesta con fatalismo y le dice: es que no tengo quien me meta. Es que antes, si yo voy, alguien se adelanta y llega antes que mí. Y es que así responde por lo general el cristiano, el creyente que es fatalista y negativo. Muchas veces el Señor se nos presenta con bendiciones, con respuestas a nuestras oraciones, pero salimos con una serie de excusas, de argumentos, de que yo no puedo, es que yo no sé, es que yo no tuve la oportunidad, es que los demás, es que esto, es que lo otro. Porque el fatalista, el que ve la vida con negativismo, siempre está pensando en lo que los demás no le dieron, en aquellos que no le apoyaron, que no le ayudaron. El fatalista también, su enfoque de vida es totalmente negativo. Es decir, que ve siempre el vaso medio lleno, el vaso medio vacío, en lugar de verlo medio lleno. Dice el obispo René en el libro: la vida es buena y hay mucho por lo cual agradecer al Señor. Y es cierto, podemos estar enfrentando situaciones adversas, situaciones complicadas, pero dentro de todo eso Dios es bueno. Y en la medida en que nosotros mantengamos una actitud fatalista, va a impedir que podamos experimentar esos cambios y transformaciones en nuestra vida. Va a impedir que nosotros recibamos de parte de Dios todo lo bueno que Él tiene preparado para nosotros. De ahí que debemos de renunciar, hermanos, a toda actitud fatalista y negativa. Debemos erradicar esa forma de pensamiento, esa forma de enfrentar nuestras circunstancias y ver la vida como una bendición, ver todo lo que Dios nos ha dado. Y vamos a ver en el Salmo 103 del versículos 1 al 5 la manera en cómo debemos enfrentar muchas veces esos pensamientos que saltan en nosotros con un enfoque negativo y fatalista. Dice el Salmo 103 del verso 1 al 5: bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él es quien sana todas tus dolencias. El que rescata del hoyo tu vida. El que te corona de favores y misericordias. El que sacia del bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Puede observar usted
todos los beneficios que día a día el Señor nos da, el Señor nos perdona, el Señor nos sana, el Señor nos rescata, el Señor nos corona de favores, el Señor sacia de bien nuestra boca. El Señor bendice nuestras vidas. Entonces, si el Señor está con nosotros, si el Señor nos respalda, abandonemos todo enfoque negativo y fatalista en nuestra vida. Eso va a permitir que Dios opere cambios y transformaciones en nuestra vida y que podamos recibir todas las bendiciones que el Señor tiene preparadas para nosotros. Amén. Otra forma de resistencia es, en número 3, una actitud conformista. Una actitud conformista. Esta actitud es la de aquellos cristianos que ya no quieren ni esperan algo más en sus vidas. Son conformistas, ya no quieren orar, ya no quieren aprender, ya no quieren cambiar, ya no quieren ser diferentes, ya no quieren crecer y siempre ante cualquier sugerencia de cambio, de crecimiento, de aprendizaje, su respuesta va a ser ¿y para qué? ¿Para qué? Yo de paso quiero felicitarlos a cada uno de ustedes porque en el momento en que se nos presentó la oportunidad de ser parte de este programa de Transformados, dijimos que sí, asumimos el reto. No tomamos una actitud conformista, sino más bien esa actitud de aprender, de crecer en el Señor. Pues el cristiano que tiene esa actitud conformista, nada le entusiasma, ya nada le trae alegría, ¿verdad? El Señor puede estar moviéndose de manera tremenda a su alrededor, pero Él no se entusiasma, ¿verdad? Su vida ya camina en una rutina, nada le emociona, nada le alegra, ¿verdad? No maduran por tal razón, no hay madurez, no hay crecimiento, no hay evolución en la vida. Vamos a ver un pasaje en Proverbios, capítulo 12, versículo 27, dice: los perezosos ni siquiera cocinan la presa que han atrapado, pero los diligentes aprovechan todo lo que encuentran. Mire qué maravilloso. Podemos ver la diferencia entre la actitud diligente y la actitud del perezoso, del conformista, que aún dice ni siquiera lo que ya tiene le es útil, ni siquiera lo que ya ha cazado, la presa que ya tiene en sus manos, no la cocina por esa actitud conformista, por esa actitud indiferente. En cambio dice que el diligente aprovecha las oportunidades, aprovecha los desafíos, experimenta los cambios y las transformaciones que Dios está operando en medio de su pueblo. El conformista no quiere avanzar, dice yo soy así, así me voy a quedar, ¿verdad? Nosotros como cristianos, como discípulos de Cristo, debemos de renunciar a la actitud conformista. Debemos de renunciar a toda esa raíz dañina que impide que nosotros podamos crecer. Dios quiere que seamos transformados. Dice el obispo René Peñalba, Él quiere que avancemos, Él quiere que logremos más, Él quiere que mejoremos. Por nuestro bien debemos de renunciar al conformismo, a todo conformismo en nuestra vida y asumir los retos con diligencia, con esperanza, con fe, para recibir todo lo bueno que Dios tiene preparado para nosotros.
Otra resistencia y obstáculo al proceso de transformación que Dios quiere operar en nosotros, como número 4, también está el hábito de dar excusas. Se trata de la persona que siempre tiene una excusa, una razón, una respuesta ante las circunstancias, ante las situaciones en el que ha faltado a su responsabilidad también. En Proverbios, capítulo 20, versículos 4 dice: el perezoso no ara a causa del invierno, pedirá pues en la siega y no hallará. Imagínense, el hábito de dar excusas. El perezoso dice que no ara porque a causa del invierno, y es que el perezoso, ¿y para qué? Si de todos modos va a llover. Siempre tiene una excusa. Y es que cuando se trata de dar excusas, las hay desde las más ridículas, las más absurdas. Muchas veces en nuestros ambientes de vida, a veces se dice de manera jocosa, pero son situaciones reales de personas que presentan excusas en sus trabajos y siempre mencionan que no fueron a trabajar o que no llegaron a cierto compromiso porque se les murió un familiar. Y es la excusa de siempre. Y ya la gente cree que ya están solos en la vida, pues ya se murió toda su familia. Son excusas ridículas muchas veces. El hábito de dar excusas es una resistencia para que Dios trate y transforme nuestras vidas. Si usted es de las personas que vive argumentando, que vive justificándose, que vive excusándose constantemente, cuidado. No sea que se quede sin ser transformado. No sea que deje de experimentar esos cambios, esas transformaciones que Dios tiene preparado para su vida. Si quiere que Dios le transforme, o si queremos que Dios nos transforme, debemos de renunciar a ese mal hábito de siempre dar excusas y debemos de asumir nuestras responsabilidades. Debemos de aprender a aceptar los desafíos, a no evadir las oportunidades de cambio. ¿Por qué? Porque es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Otra resistencia y obstáculo al proceso de transformación es el autoengaño. El autoengaño es esa forma de engaño donde nosotros pretendemos simular lo que no somos, pero el primer engañado somos nosotros mismos. Es como los jóvenes usan en sus redes sociales esos famosos filtros. Queremos aparentar una cosa que no somos y usan filtros en sus fotografías para verse más guapos, más estilizados, pero en la realidad es lo que es. Y lo que sucede es que hay un autoengaño. El primer engañado es la persona misma, o uno mismo es quien se engaña. En el Salmo 17, del 1 al 2, dice: oye, oh Jehová, una causa justa, está atento a mi clamor, escucha mi oración hecha de labios sin engaño. De tu presencia proceda mi vindicación, vean tus ojos la rectitud. Podemos ver en este pasaje, y ahí resaltamos la frase sin engaño, porque si hay engaño en nuestra vida, no puede venir a nosotros de parte de Dios fruto de justicia, no puede haber vindicación de parte de Dios. El Señor no va a intervenir a nuestro favor si nos estamos engañando a nosotros mismos. Si queremos que Dios escuche nuestro clamor,
si queremos que Dios salga en nuestra defensa, si queremos que Él intervenga en nuestros asuntos de vida, debemos de abandonar toda forma de engaño en nuestra vida. Número 6, una resistencia y obstáculo más al proceso de transformación es la esclavitud al pasado. Y es que la vida no es una historia de cuento de hadas, ¿verdad? Siempre se van a presentar dificultades. Jesucristo mismo lo dijo en San Juan, capítulo 16, versículo 33, dijo: estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. El Señor claramente nos enseña que en el mundo, que en la vida, que mientras estemos en esta tierra, vamos a enfrentar aflicción, vamos a enfrentar circunstancias difíciles. Pero dice también que si confiamos en Él, que si Él va delante de nosotros, podemos estar confiados de que vamos a vencer cada una de esas circunstancias, ¿verdad? Porque la vida no es fácil, ¿verdad? Y todos a lo largo de nuestra historia hemos experimentado situaciones difíciles, experiencias tristes y negativas. Quizás hemos arrastrado dolor, tristeza, tenemos cicatrices de experiencias fuertes y dolorosas. Pero no debemos de ser esclavos de ese pasado que un día nos tocó enfrentar. ¿Por qué? Si queremos que Dios concluya su tarea de transformar nuestra vida, debemos de romper con esos recuerdos del pasado que esclavizan nuestro presente. Por ello debemos romper con esa esclavitud. Y si bien no podemos eliminar nuestro pasado en el sentido de no recordarlo, sí podemos vincularlo correctamente con esas experiencias y situaciones antes vividas. Vamos a ver un pasaje de cómo el apóstol Pablo se enfrenta a su pasado y lo vincula de manera correcta con su presente. En Filipenses capítulo 3, versículo 13 al 14, el apóstol dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y es que la mejor manera de vincularse con el pasado es volver a Él, pero en salud, sabiendo que Cristo ya nos ha restaurado, que Cristo ha limpiado nuestra vergüenza y nuestro dolor. La forma correcta de vincularnos con el pasado es la forma apropiada de romper con esa esclavitud. Si nosotros anhelamos los cambios y transformaciones del Señor, debemos de olvidar ciertamente lo que queda atrás. Y como dice el apóstol Pablo, debemos extendernos a lo que está por delante. Debemos de proseguir a la meta, al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Número 7, otra resistencia y obstáculo al cambio que Dios quiere obrar en nosotros es el rechazo experimentado. Y es que el rechazo, creo que todos lo hemos vivido. En alguna medida u otra, todos de alguna forma hemos sido rechazados en nuestras relaciones, quizás desde nuestros días de escolares, de juventud, quizás en algún trabajo, quizás en alguna relación, sufrimos el rechazo. Mucha gente ha sido rechazada. Y vamos a ver en Mateo
capítulo 15, versículo 22 al 23, que en este pasaje se relata también a alguien que sufre rechazo. Y dice, he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no respondió palabra. Entonces, acercándose, sus discípulos le rogaron, diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Vea usted cómo esta mujer, ante su necesidad y la oportunidad de cambio y transformación para su vida y la de su hija, dice que clama y dice, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Pero la respuesta es rechazo. Dice que el Señor no le respondió palabra. Y dice que los discípulos se acercaron, pero no para pedirle que le ayudara, no para interceder por ella, sino más bien para que la despidiera, porque era como molesta aquel clamor. Rechazo. Más adelante, en el texto dice que aquella mujer insistía, clamando, y que el Señor le respondió y le dijo, no es lícito dar la comida de los hijos a los perros. Escuche bien, qué forma tan dura de rechazo. Pero la mujer insistía, a pesar del rechazo, insistía y le decía, pero aún los perritos comen de las migajas que caen de la mesa. Y el Señor, al ver aquella actitud que no se dejó amedrentar por el rechazo, le dijo, mujer, grande es tu fe, que se haga como tú quieres. Porque muchas veces el rechazo puede paralizarnos, el rechazo puede hacer que nosotros no confiemos en nadie, que evitemos acercarnos a otros para poder recibir algún beneficio. Incluso cuando hemos sufrido rechazo, muchas veces hasta de Dios mismo nos alejamos, porque tenemos miedo de volver a ser heridos. Para poder ser transformados, debemos de también rechazar en nuestras vidas todo rechazo experimentado y no dejar que eso nos impida alcanzar lo que Dios tiene para nosotros. En Hebreos 4, versículo 16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia, para hallar gracia para el oportuno socorro. Dios no nos rechaza. El Señor no nos rechaza. Al igual que aquella mujer, nosotros podemos acercarnos con toda confianza, podemos volvernos a Él y podemos presentar delante de su trono de gracia y alcanzar ese oportuno socorro en nuestras vidas. Dios está ahí y Él quiere transformar y cambiar nuestras vidas y podemos acercarnos a Él con toda nuestra confianza. Y por último, ya para ir finalizando, en el número 8, la última resistencia a ese proceso de transformación es la falta de fe en uno mismo. La falta de fe en uno mismo es también una fuerte resistencia para las cosas grandes y buenas que Dios tiene para nuestra vida. Una cosa es creer en Dios y otra es creer en que Dios puede operar en nosotros, porque muchas veces nosotros sí creemos en Dios, estamos convencidos que el Señor puede obrar de manera milagrosa sus milagros y bendiciones, pero nos cuesta creer cuando se trata de nosotros mismos. Cuando necesitamos que Dios opere en nuestra vida misma, esos cambios y transformaciones a veces nos cuesta creer.
Podemos creer que Dios puede cambiar, que Dios puede transformar, incluso que Dios puede perdonar a alguien, aun cualquier cosa que haya hecho. Y así es, Dios puede hacerlo y así lo dice su palabra. Pero muchas veces no aplicamos esa misma fe para creer en que Dios puede operarlo en nosotros mismos. Nos cuesta creer. La falta de fe en uno mismo es un serio obstáculo al proceso de transformación, al proceso de metamorfosis en nuestra vida. Y debemos de erradicarlo y debemos de rechazarlo. Y para poder rechazarlo tenemos que declarar la palabra de Dios. Y vamos a ver en Filipenses capítulo 1, versículo 6, que dice: estoy convencido de esto. Escuche bien, dice: estoy convencido de esto. El que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Qué maravilloso pasaje, qué poderoso mensaje que nos dice ahí la palabra de Dios, que nosotros debemos de estar convencidos de que Dios ha comenzado una buena obra. Nosotros como hijos de Dios, como discípulos, debemos de estar convencidos que la buena obra que el Señor ha comenzado la va a ir perfeccionando. Debemos de abandonar toda falta de fe en nosotros mismos y debemos de creer lo que Dios está haciendo. Debemos de estar convencidos de que Dios va perfeccionando su obra en cada uno de nosotros. Amén. Hemos finalizado este capítulo 4 de esta hermosa reflexión del libro Metamorfosis, y es tiempo de que oremos. Incline ahí su rostro y vamos a clamar al Señor. Padre, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos has enseñado, por todo lo que tú nos has revelado, Señor, de cada una de las etapas de ese proceso de transformación que tú vas operando en cada una de nuestras vidas. Gracias, Señor, en esta noche queremos admitir que esa transformación de vida está en tu corazón, Señor, que es tu deseo, que es tu anhelo, Padre, que nosotros seamos transformados. Padre, queremos reconocer, Señor, que ese proceso de metamorfosis tiene implicaciones que muchas veces son difíciles, Señor, pero que hoy, Señor, estamos dispuestos a afrontarlas, Señor. Queremos aceptar, Señor, que la metamorfosis es un imperativo, Señor, para cada creyente en Cristo Jesús. Es un mandato que debemos someternos, Señor, y hoy nos disponemos, Padre, para que tú cumplas ese proceso de cambio y transformación. Señor, admitimos, Padre, que esa transformación requiere, Señor, hacerla a cara descubierta, con toda honestidad, con toda sinceridad de nuestra parte, con un corazón sincero debemos presentarnos a ti, Señor. Ayúdanos, Padre, a identificar esas áreas, esos aspectos de nuestra vida que necesitan con urgencia ser transformados. Ayúdanos, Señor, a identificar, Padre, la forma, Señor, o las circunstancias en las que tú estás produciendo cambios en nuestra vida. Aquello que tú utilizas como instrumento para hacer cambios y transformaciones en nuestra vida. Señor, en esta noche queremos comprometernos contigo, Señor, para hacer la parte que nos toca, Padre, para poder ser colaboradores tuyos, Señor, en el cambio y transformación que tú estás operando en nosotros, Señor. Padre, y desde ahora en adelante, Señor, decidimos confesar, Señor, esos cambios, Señor. Decidimos confesar, Padre, que en nosotros hay madurez. Decidimos confesar que en nosotros hay crecimiento, que hay fruto digno, Señor, que glorifique tu nombre, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, así oramos. Amén, amén y amén. Muchas gracias, hermano Godwin. ¿Cómo hemos aprendido en esta noche? Hemos aprendido mucho, mucho, mucho.
nosotros mismos somos quienes ponemos resistencia al cambio. Pero con todo lo que hemos estudiado durante estos 4 clases, estas 4 sesiones del módulo 5, hemos aprendido cómo el Señor puede tocar nuestras vidas, limpiar nuestros corazones y hacer una verdadera metamorfosis en nuestros corazones, en nuestra forma de vivir. El Señor quiere que usted y yo tengamos vida plena. Gracias, hermano Godwin, por su enseñanza. Gracias a cada uno de los hermanos que participaron en este módulo 5. Y estamos listos y preparados para el módulo 6. El módulo 6, entonces, nos vemos el 22 de septiembre. La próxima semana, pues, felices patrias, fiestas patrias, y que usted cuídese mucho, cuide todas las medidas de bioseguridad. Recuerde que el Señor está con usted, pero también el Señor nos enseña a ser sabios. Que el Señor les bendiga, que el Señor les cuide, les proteja durante esta semana y la semana que viene. Y nos vemos nuevamente el miércoles 22 a las 6 de la tarde. Que el Señor les bendiga grandemente.